Gracias, hermano. Gracias. Siempre es un gusto encontrarte, hablar con vos, con los amigos. Y me has hecho recordar una etapa de mi vida muy importante en la universidad y en esos primeros pasos por allá por el básquet. Te voy a incluir de nuestra querida Pinal del Río. Gracias, Pato, por tus palabras. No, a ti, Raúl, y gracias por estar acá. Cuando nos convocaron a hablar un poco de algo tan complicado como las estadísticas avanzadas, pensamos en tantas cosas y pensamos sobre todo en que lo que vayamos a decir o de lo que vayamos a hablar tenga en primera instancia un sentido pedagógico, didáctico, y cuando debatíamos con Patricio si íbamos a ir hacia dónde nos íbamos a llevar nuestras charlas, a qué nivel íbamos a llevar nuestras charlas, tomamos la decisión de empezar lo más abajo posible. Así que aquí viene el primer pedido para los que nos están escuchando. Si alguien tiene un proceso de avance, de estudio, de conocimiento, tenga en cuenta que nosotros pensamos que hoy, con la realidad que tiene el mundo basquetbolístico, donde me imagino que muchos de los que acá estamos no tenemos la oportunidad en estos momentos, y no sabemos cuándo la vamos a tener, de dirigir una liga profesional donde podamos tener acceso a sistemas estadísticos avanzados, Sininger, Easton o el que fuere. Nuestra intención en esta charla es poner los pies bien en el piso y pensar en ese entrenador que está en la base, que está formando jugadores, que está enseñando y que necesita, como muchas cosas, conocer también qué está pasando con las estadísticas avanzadas que hoy se ha convertido en casi que de moda en el mundo. Bueno, tiraba esa lámina en un inicio. Creo que ya Patricio habló de muchas cosas. Yo nací en Cuba hace 55 años, estudié para profesor de educación física. En Cuba se estudia bastante, mucho tiempo. Hice 4 años como profesor de educación física y después estudié 5 años más como licenciado en cultura física y deportes, dentro de lo que incluye la especialidad de baloncesto, de básquetbol, y tuve la oportunidad de trabajar varios años en la Facultad de Cultura Física, donde tuve el honor de conocerlo a Patricio y a tantos otros que realmente hoy me honran con que hayan podido seguir o hayan querido seguir en este importante mundo del entrenador y del profesor de básquetbol. En el año 97 me vine a la Argentina por un convenio de trabajo de Cuba Deporte y el gobierno de la provincia de Formosa. Y acá empezó de vuelta mi lucha y mi carrera con la superación, con la capacitación, pudiendo obtener la habilitación para poder dirigir en este país. Y hoy soy naturalizado argentino y cuento con estas habilitaciones. Entonces, no hace como unos 15 o 20 días atrás, alguien en una entrevista me preguntó, pero ¿y cómo te presentamos a vos entonces? Se han dado cuenta que tengo muchas cosas incorporadas, ¿no? Ya mi forma de hablar a los cubanos fue quedando en el camino. Ahora ya hablo más a los argentinos, ya digo más veces vos que tú, aunque por ahí se me van algunas cubanadas, entre comillas, ya hay algunos cubanos ahí escuchando y se deben estar riendo. Entonces, hoy en este momento yo me catalogo de la siguiente manera. Soy un entrenador argentino que nació en Cuba, porque mi formación profesional y el conocimiento avanzado del profesionalismo en el básquet me lo dio a mí la Argentina. Y lo digo con muchísimo orgullo. De Cuba vine con una base muy sólida y muy amplia de lo que es el profe de educación física, el entrenador, el preparador físico, un conocimiento teórico fundamentado en esas bases que allá existen,
pero realmente por eso digo, soy un entrenador argentino que nació en Cuba. Así es como me considero. Este tema de las avanzadas, que si bien tiene muchísima, pero muchísima tela por donde cortar, lo hemos querido ir acomodando en algunos aspectos que a mí me interesan que se tengan en cuenta. Voy a ver cómo puedo resolver el tema de compartir pantalla, porque se quedó ahí en la página grande. Orti, ponele para que comparta ahí. Está habilitada la opción, sí. A ver, perfecto. Ahí está mejor. Bien. Y a mí siempre me gusta hablar de este tema, que es el que tiene una relación directa de por qué, cómo llego yo a las estadísticas. Y tiene también muchísimos años. Y este empuje mío hacia las estadísticas empezó desde Cuba, porque tuve la suerte de tener un profesor que era el encargado en el Instituto Superior de Cultura Física en La Habana, que era el encargado de las estadísticas en los campeonatos nacionales y era el encargado de las estadísticas en los eventos internacionales que se celebraban en la isla. Y me acuerdo que por allá, por el año 94, 95, ya nosotros llevábamos estadística con una computadora directamente en una cancha. Y pareciera que estábamos hablando de otro mundo, y no creo que hayamos sido ni mucho menos los primeros, creo que el mundo ya lo tenía, pero allá se hacían a nivel de campeonatos internacionales, podíamos llevar esas estadísticas. Yo tuve la suerte por tener mi profesor y él darse cuenta que a mí me interesaban estas cosas. Ya llevábamos algo de las estadísticas directamente en la cancha, donde con esas máquinas de ese tiempo bastante obsoletas y grandotas podíamos imprimir en un momento y salíamos corriendo a ver si antes que terminara el entretiempo. En ese momento se jugaba 2 tiempos, no como ahora 4 cuartos, podíamos llevarle algo impreso para que los entrenadores y los asistentes pudieran tener. Y ahí empezó mi mundo de las estadísticas. Después, tanto me incliné por ellas, que mi tesis de grado para graduarme de licenciado en Cultura Física y Deporte, que fue por allá por el año 89, presenté un trabajo que tenía que ver con la eficiencia o la efectividad de las diferentes combinaciones de jugadores del equipo cubano en el centro básquet que se jugó en La Habana en el año 89. Y creo que me pareció ver ahí en la sala que estaba presente Rambel Echevarría, que es un entrenador cubano que tuvo un paso muy exitoso por la selección nacional. Ahora está radicado aquí en la Argentina, es uno de los entrenadores, es el entrenador de la Liga de Desarrollo de Ferrocarril Oeste. Y no me quiero recordar, no estoy muy seguro si ya Rap, que era más chico, de toda esa generación de Lázaro Borrero y compañía, Rap ya creo que andaba en ese equipo siendo el más chico, no estoy muy seguro, en cualquier momento después nos va a aclarar. Y en ese Centro Vasco 89, yo hice una estadística que fue de interés de ese equipo, del equipo nacional cubano, donde yo medía las estadísticas de la eficiencia de las combinaciones de jugadores, lo que hoy se conoce como el quinteto, la eficiencia del quinteto. Y de ese momento yo le hacía un coeficiente de efectividad donde evaluaba las acciones positivas y las acciones negativas, y después su coeficiente de efectividad lo analizaba con el tiempo que jugaba cada una de esas combinaciones de jugadores, los 5 que estaban en cancha, y ahí nos salía un rendimiento efectivo. Y esa fue nuestra tesis de grado, y nosotros nos creíamos, bueno, yo me creía que eso yo lo había inventado, porque era la primera vez que se veía en mi país. Por supuesto, nada que ver. Después, en el transcurso de todos estos años, fue haciendo siempre cosas con todos mis equipos, incluso con equipos de categoría formativa,
no tanto con los más chicos, pero a partir de 15, 16 años, de ahí en adelante, yo trataba siempre de enseñarle a los chicos que ellos pudieran ver el número de la estadística, que por momento nosotros los entrenadores más de una vez dijimos, porque qué número frío nos muestran las estadísticas. Y a mí me interesaba, por sobre todas las cosas, hacerles sentir a los chicos que no todo se resolvía con ir a buscar la planilla de juego y a ver cuántos puntos habías hecho, que era el único dato que te daba la planilla oficial de la mesa de control. Y los enseñaba a hacer las estadísticas y los iba rotando en el banco, porque no sé cuántos de los que estamos acá o trabajamos en el básquet formativo tenemos la posibilidad de en esos niveles tener asistente y segundo asistente y estadística y masajista y kinesiólogo y IPF. Es medio difícil. Entonces medio que los entrenadores en el básquet de formación nos convertimos en músico, poeta y loco, que lo tenemos que hacer todo. Es una realidad que me imagino que muchos pasaron por ahí, lo han vivido o lo estarán viviendo. Y yo les enseñaba a los chicos de esas edades a llevar las estadísticas y siempre había alguien que llevaba la estadística en el banco y no siempre era el que menos minutos jugaba. A veces cuando me tocaba jugar contra un equipo que yo sabía que le podía ganar fácilmente, capaz que el mejor jugador o los mejores jugadores ese día jugaban menos, no se equipaban y los hacía también que hacía estadística para que conocieran de dónde salía el número y por sobre todas las cosas para que supieran que era necesario que existiera una solidaridad, porque los entrenadores siempre queremos demostrar en nuestros jugadores que lo más importante no somos nosotros, que lo más importante no es la individualidad, que lo más importante no es el chico que mejor juega o el que más puntos hace, sino que es un trabajo de equipo que lo tenemos que llevar a la par para que todos sepan que el equipo es lo más importante. Esa es una de las razones que yo perseguía. Después aprendían y sabían de dónde venía el número. De ahí todas mis insistencias. Y yo me acuerdo que en esos momentos, y después en toda mi carrera como entrenador de básquet formativo en la Argentina, ha sido un valor donde yo tomaba en cuenta la evaluación o los porcentajes de los puntos posibles que hacía cada uno de los jugadores y de los puntos posibles en equipo, donde unificaba las tres distancias de tiro: el tiro libre, el tiro con valor de 2 puntos, el tiro con valor de 3 puntos, y le decía al chico que salía corriendo y veía su planilla de juego y decía, hoy hice 25 puntos, y yo le decía, sí, pero tiraste para hacer 65. No somos efectivos hacer 25 tirando para hacer 65. Capaz que hay un jugador que hace 15 y tiró para hacer 20, y este es también importante para el equipo, y el que sale en la planilla y el que sale en los diarios y al que rescatan y al que destacan es a ese que se encuentre. Ese es el verdadero número frío al que los entrenadores después nos enfrentamos, y a veces tenemos un rechazo hacia la estadística cuando decimos, a mí esta estadística, este número frío no me dice nada. Entonces yo perseguía, bueno, ese valor que yo hacía en todos estos 30 y tantos años atrás, también pensaba que era un valor muy mío, y hoy es el famoso tiro verdadero de las estadísticas avanzadas que crearon o inventaron los que más básquet saben, que son los norteamericanos o los estadounidenses. Entonces, es importante reconocer todas estas cosas y traer toda la información que nosotros necesitamos para que cada vez el análisis que vamos a hacer de lo que pasa en un partido, del rendimiento de un jugador, del rendimiento de tu equipo, del rendimiento del rival, sirva para tener una idea exacta y un análisis justo de lo que está pasando en la cancha. Porque los entrenadores tenemos esta característica.
y es posible que a más de uno ahora le esté haciendo una radiografía. Termina el partido y no dormimos esa noche, y más si dirigimos en un nivel superior. Esa noche no dormimos. Imagínense si perdemos. Nos metemos toda la noche rememorando qué nos pasó en la cancha y pareciera que tenemos toda la información en la cabeza y nos creemos que tenemos todo el potencial para conservar toda esa información en la cabeza. Y por momentos salimos corriendo al vestuario después que perdió un partido y descargamos toda nuestra furia con los jugadores que nos están escuchando, y a veces después nos arrepentimos porque decimos cosas que no debíamos haber dicho, y los jugadores que están tan calientes y tan enojados como nosotros porque no nos fue bien el partido, capaz que no están preparados para escuchar todo lo que le estamos diciendo. No digo que esté bien o está mal, estoy queriendo decir que a veces vamos y damos un criterio y una valoración por lo que tenemos en nuestra mente sin tener tiempo todavía de hacer un análisis justo de lo que nos da un video, de lo que nos da el partido terminado o de lo que nos da un número estadístico para ser realmente efectivo en lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante interpretar las estadísticas? Es importante por muchas razones. Primero quiero dejar claro en esto. Es un término de moda, las estadísticas avanzadas. El que crea que va a aprender estadísticas avanzadas, a sacar una cuenta, un numerito, una fórmula, a conocer el resultado de ese número y saber interpretarla, y esto te va a hacer salir campeón o ganar un partido, va por mal camino. No es ese el objetivo. El objetivo es que vos sepas interpretar, que los entrenadores sepamos interpretar qué me está diciendo ese número para corroborarlo con toda esa imagen mental que tengo en mi cabeza de lo que terminó en el partido, con todo el conocimiento que tengo sobre mis jugadores, con el conocimiento que adquirí en cuanto al scouting del equipo y de los jugadores rivales, y con lo que me puede dar los videos, para ese número me sirva para corroborar esa información generalizada que tengo. Les quiero decir esto, que lo hablamos al inicio con los chicos que me recibieron tan gentilmente, que no tengo ningún problema si en el camino de mi charla me quieren interrumpir para hacerme alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Estoy, al estar compartiendo pantalla, por ahí no voy a estar tan atento al chat. Por favor, Pepe y compañía, si me quieren parar para preguntar algo, no tendría ningún inconveniente. Al contrario, a veces es más fácil en el momento. Está bien, gracias, hijo. En el momento, y no que después que pasó y nos fuimos a otra cosa y hay que volver a rememorar, y por ahí a veces al que quiera hacer la pregunta le cuesta más volver al tema. Sin duda se elevó el nivel del análisis estadístico. Con hoy el nivel de la estadística es muy superior y resulta muy interesante, a la vez de ser muy útil, poder diferenciar cuáles son los aspectos de juego para tener una idea más ajustada a esa realidad y no seguirnos quedando con la imagen mental de lo que me quedó después del partido, donde a veces el exceso de adrenalina y nerviosismo me dejan no tomar la decisión acertada. Y a la vez me interesa, por sobre todas las cosas, poder desmentir ese mito que originaban o que originaron todos estos años las estadísticas simples o las estadísticas comunes, por llamarlo de alguna manera, de que ese número frío a mí no me decía nada. Por tal motivo, digo que pueden ser muchas las utilidades. Yo tiro 2 o 3 ítems para que ustedes lo tengan en cuenta, lo debatan, lo evalúen. Se pueden establecer comparaciones entre los jugadores y los equipos, sin lugar a duda, a raíz de las estadísticas avanzadas.
se puede lograr maximizar la eficiencia del juego individual de cada uno de los jugadores, y seguro en el transcurso de la charla vamos a poner ejemplos de estas utilidades, y maximizar la eficiencia del juego de manera colectiva, y por supuesto predecir comportamiento futuro sobre el aprendizaje de ese número para llegar a un análisis que me pueda llevar a una realidad. Chicos, esto lo tengo muy claro. El juego está por encima de la estadística. Pero la estadística ayuda y en muchas ocasiones nos sirve para comprender el partido, comprender el juego, comprender qué pasó. Yo soy de los que dice que los entrenadores cuando ganamos es todo felicidad y vamos caminando por un pequeño hilo, poniendo los dos pies para no caernos como si fuera una cuerda floja. Ahí estamos en el partido. Para un lado está la victoria, para el otro lado está la derrota. Si ganamos estamos eufóricos de felicidad. Si perdemos nos queremos morir de tanta tristeza. Y tenemos que tratar de identificar, siempre lo digo como sugerencia, iba a decir la palabra consejo, no me siento capaz de aconsejar, como sugerencia siempre digo, porque normalmente nos rompemos la cabeza buscando cuál es la razón por la cual perdimos el partido, y yo sugiero, busquemos también la razón por la cual ganamos, para poder mantener ese patrón, esa idea de trabajo, y saber que contra este rival esto fue efectivo, esto fue eficiente. Y no solo buscar las causas de la derrota. Bueno, dirían los que saben de estadísticas avanzadas, yo soy solo alguien que está queriendo estudiarlas y que hoy me he convertido en un atrevido en venir acá a decir lo que yo pienso. Pero como cada uno tiene su filosofía de juego, yo quiero que ustedes tomen mis puntos de vista como si estuviera hablando de un sistema táctico ofensivo, de una defensa zonal, de un contraataque o una transición, o de una zona presión toda la cancha. Cuando vamos a escuchar a un entrenador que habla de algún tema propiamente dicho de táctica basquetbolística, vamos a escucharlo para ver cuál es la campana que suena y saber esto me sirve o esto no me sirve. En este caso debería pasar exactamente lo mismo. No busquen la verdad absoluta porque no la tengo. Yo llevo varios años, no voy a decir el número porque me voy a equivocar, tratando de meterme de lleno en las estadísticas avanzadas, y se ha convertido en un mundo infinito. Y hoy de todo lo que he visto, que es muchísimo, solo estoy trabajando 9, 10 u 11 aspectos de todos los que son las estadísticas avanzadas, que es lo que yo quiero transmitirle para que le sirva para usarlo en cualquier momento de su vida profesional. Porque sin duda esta es una forma de medir lo que sucede a lo largo de un partido con unos parámetros que son totalmente diferentes a la estadística simple, pero que lo extraemos ese valor de lo que te da un box score normal, del que siempre usamos. Bueno, les voy a pasar a dar algunos ejemplos. Si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá el porqué de mi mundo de las estadísticas. Hasta acá por qué me metí de lleno en esto, y hasta acá por qué creo con toda la fuerza del mundo que las estadísticas avanzadas se vienen abriendo un camino en el básquet en todos los niveles y no solo en el básquet profesional. Y yo los exhorto a que investiguen, busquen, capaz que los que han podido trabajar con ellas, los que han trabajado en el profesionalismo y tienen acceso a Synergy o Stat y ven un número que le brinda esa información, van a corroborar o comparar lo que yo estoy diciendo. Después puede estar el otro grupo que no ha tenido la oportunidad de investigarlas
y les puede llamar la atención, o necesariamente van a salir más locos de acá que no lo van a querer ver nunca más. Insistan, investiguen, porque yo empecé de esta manera. Yo estoy metido dentro de un mundo que me está costando mucho salir y todos los días quiero buscar, investigar y conocer. El primer parámetro que a mí me interesa mucho que se tenga en cuenta es el de las posesiones, que a mi modo de ver es el punto de partida para conocer todo el análisis que pueda pasar después. Siendo las posesiones en el básquet la cantidad de veces que un equipo tiene el balón en su poder e inicia un ataque. Término de posesiones que lo puede haber visto en ambos lados de la cancha, porque si tengo la pelota, tengo una posesión de ataque, y si estoy defendiendo una posición en defensa, una posesión del rival en defensa. Y es una fórmula muy sencilla que la pueden haber encontrado de otra manera, y que a mí en todo este tiempo he ido cambiando algunas cosas de las que encontré cuando fui a investigar en las estadísticas de la NBA, y con mucho respeto de los creadores. Tomando la cantidad de tiros libres intentados, multiplicándolo por 0,44 y sumándole FGA, son términos que están las siglas en inglés, los tiros de cancha más las pérdidas, ese me da el valor de las posesiones que voy a tener en cuenta de ahí en más para todos los análisis que podamos hacer. Yo me voy a adelantar a algo, porque acá con seguridad uno de los interrogantes que van a tener ustedes cuando yo termine de pasar, que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no hacerlo tan complicado y tan cansador la escucha. Es difícil, muchachos, esto. Es muy difícil sentarse en un Zoom a mirarle la cara a un loco que me está hablando de números y no poder buscar la razón o de dónde sale ese número. Van a tener que investigar después. Ténganse paciencia. A mí no me tengan paciencia. Ténganse ustedes paciencia. Yo tengo una experiencia muy importante. ¿En qué sentido? En mi último año, que tuve la suerte de estar formando parte del cuerpo técnico en la Unión de Formosa, en la Liga Nacional Argentina, siendo uno de los asistentes de Gabriel Picato, hoy uno de los asistentes de Sergio Hernández en la selección argentina, y dentro de la selección argentina, Picato es el que trabaja directamente todo lo relacionado con las estadísticas avanzadas. Y Diego Badel, uno de los asistentes, el primer asistente de Picato, son dos personas que me terminaron de meter muy de lleno en este mundo. Entonces fueron 10 meses de Liga Nacional, de un clinic de 10 meses de aprendizaje. ¿Y por qué los pongo a ellos como ejemplo? No solo para resaltar lo que significan en mi formación, sino porque a pesar de trabajar juntos, tenían dos visiones diferentes sobre las estadísticas avanzadas. Y esas dos visiones, lejos de confrontarse, se interrelacionaban. Y les voy a la realidad y al ejemplo en efectivo. Gabriel Picato, para evaluar su equipo, un jugador, el rival, scouting, postpartido, como quieran, le gusta ver primero el número que ofrecen las avanzadas y después ir a corroborarlo con el video. Y Diego Badel, que es otro loco lindo del básquet, hace totalmente lo contrario. Va primero a ver el video y lo que les resulta significativo en el video lo trata de reafirmar con el número. ¿Qué está bien y qué está mal? Realmente no lo sé. Lo he intentado hacer de ambas formas y yo creo que las dos son determinantes. Una vez que nosotros tenemos determinado
el número de posesiones que juega mi equipo o que juega cada uno de mis jugadores, estoy en condiciones de obtener el puntos por posesión, que es tan simple como dividiendo la cantidad de puntos entre las posesiones, a lo que llamamos la eficiencia. Se trata de eso precisamente, la cantidad de puntos que produce un equipo, un jugador, a lo largo de 100 posesiones, porque tratamos que nos dé un valor porcentual. Y de acá, sí. Un segundo nomás. Ahí están preguntando de las siglas, ¿no? Pero vos después nos podés dejar este material para pasarlo, para que lo tengan, para que estén tranquilos, ¿no? Porque algunos están anotando y eso. Sí, no se preocupen por anotar, yo les paso todo. Ya, perfecto. Les paso todo, con mucho gusto. Y ahí van a tener más opciones para... Sí, capaz que estoy tratando de ir un poco más rápido. FTA son los tiros libres intentados, TOB, turnover, las pérdidas, y FGA son los tiros de cancha intentados, donde está la sumatoria de 2 puntos y de 3 puntos. En esta fórmula, el único análisis que se hace alrededor de los tiros libres es cuando multiplicas los tiros libres intentados por 0,44, que es una constante que ideó el creador de la fórmula, teniendo en cuenta cuántas veces va a la línea y cuántas no. Como tiene valor de 1 punto, por eso es que ese valor, y yo lo comparo para cuando estudiábamos en la escuela y nos hablaban de 3,14, que le llamaban pi 3,14, que era una constante. Este 0,44 es una constante más que creó o que ideó el creador de la fórmula. Nada de esto es mío, muchachos. Teniendo la eficiencia o los puntos por posesión, podemos identificar el OER y el DER para establecer una comparación y una diferencia, teniendo en cuenta la ofensiva, el rating de la eficiencia ofensiva y el rating de la eficiencia defensiva. Y teniendo esos valores, vos puedes establecer una diferencia, el famoso más menos, a través de un análisis de las estadísticas avanzadas. Por ejemplo, no, la realidad pasa por acá. Los puntos por posesión que anotó mi equipo son los puntos por posesión que permitió el rival y viceversa. De ahí se puede establecer la diferencia a la que me refería. Acá hay un término que nosotros le dimos muchísimas vueltas y que lo fuimos analizando en este tiempo, y hoy, capaz que cuando ustedes investiguen encuentren otra fórmula, y a mí me da resultado y la voy haciendo, usar el ritmo como el valor de las posesiones una vez que le restamos los rebotes ofensivos. Pero ¿por qué le restamos los rebotes ofensivos al término de las posesiones? Para de esta manera no correr el riesgo de sumar una posesión doble. Después, este valor de esta manera a nosotros nos sirve para evaluar más adelante todo lo que tenga que ver con los porcentajes de pérdidas, de pelotas recuperadas, de asistencia, por mencionar algunos. Porque no es lo mismo, y después lo voy a explicar más detallado, no es lo mismo que un equipo pierda 10 pelotas en 80 posesiones o que ese equipo pierda 20 pelotas en 100 posesiones. El porcentaje es totalmente diferente, porque ese porcentaje de pérdida, de recupero, de asistencia, significa cuántas pérdidas tuve teniendo en cuenta las veces que tuve la pelota en mi mano. Que a diferencia del número frío que siempre hablamos de estadística tradicional, que me decía, mi equipo hoy perdió 10 pelotas. Pero ¿y qué significa perder 10 pelotas? Sí, fueron 10 veces, siempre decíamos esto, perder 10 pelotas significa fueron 10 veces que tuvimos la pelota en nuestra mano y que ni siquiera podemos tirar al aro a ver si la metíamos. Nos la sacaron antes o la perdimos antes.
Esto es lo que me sirve a mí el ritmo, que reitero, es cuando le resto los rebotes ofensivos a las posesiones para después este valor me sirva a mí para tener en cuenta las pérdidas, los porcentajes de pérdidas, recuperos, asistencia. Los rebotes ofensivos y defensivos son otro término importante que analiza la estadística avanzada. Y los que saben de esto es textual, no es de Raúl Aguilar, plantean que los rebotes totales de un equipo suelen ser en algunos momentos, para no ser absoluto, de poco valor, por la sencilla razón de que tomar un rebote defensivo requiere de una habilidad totalmente diferente al tomar uno ofensivo. Por tal motivo, ellos sugieren que deben analizarse de manera separada, por separado. El promedio de rebotes por partido nos suele llevar a errores, porque los rebotes disponibles dependen de la efectividad del que tira largo. Si mi equipo, les pongo un ejemplo, si mi equipo, yo me vanagloreo como entrenador, lo digo en todos los lugares, mi equipo agarra 13 rebotes ofensivos por partido, que es una locura. 13 rebotes ofensivos por partido, qué buenos somos. Yo les bajaría un cambio y diría, tu equipo es inefectivo, porque si hay tantas pelotas en disputa, es que tira y no la metes. Porque si la efectividad fuera superior, no existieran tantas pelotas dando vuelta para una segunda opción. Ah, bueno, detrás de esa ineficiencia viene el sexto sentido, poder ubicarme en la cancha, la fuerza, las ganas de ganar el partido, la última pelota es la pelota del partido y voy por esa nueva pelota, la vuelvo a ganar y me hago de ella y estoy beneficiando a mi equipo. Ahí están las fórmulas. Rebotes ofensivos es una división entre los rebotes, el porcentaje de rebotes ofensivos es rebotes ofensivos dividido los mismos rebotes ofensivos sumados a los rebotes defensivos del oponente y multiplicado por 100. Y los rebotes de defensa totalmente lo contrario. Los rebotes en defensa de mi equipo va a ser dividido por la suma entre rebotes de defensa más rebotes ofensivos multiplicado por 100. Eso te va a hacer un valor que te va a decir, este es el porcentaje de toma de los rebotes de acuerdo a los disponibles, no el número frío de que hoy gané 10 en ataque y 25 en defensa. Pérdidas. Ya le decía, no es lo mismo perder 10 pelotas en un juego que hubo 100 posesiones que perder 10 pelotas en un juego que hubo 80 posesiones. En consecuencia con esto, dividimos el total de balones perdidos entre el pace o el ritmo. ¿Se acuerdan el ritmo? Posesiones menos rebotes ofensivos. Dividimos y me da realmente el porcentaje de pérdidas. Voy a avanzar. Esto hacemos exactamente lo mismo con las asistencias. El promedio de asistencias de mi equipo no es para nada un buen parámetro. Mi equipo asiste 15 asistencias como promedio por juego. A mí personalmente hoy no me dice absolutamente nada, porque ¿cuándo una asistencia importante? Si la tengo en cuenta de acuerdo a cuántas veces tuve la pelota en la mano. Y los partidos son totalmente diferentes. Por eso dicen que más preciso es calcular estas asistencias expresadas en el ritmo del juego de tu equipo. La misma fórmula de la anterior, asistencia entre ritmos, te da un porcentaje. Pasa exactamente lo mismo con los recuperos. Dependen de las posesiones. Tanto recupero dividido el ritmo de juego, reitero el ritmo de juego, posesiones que calculé en el inicio y repaso para los que anotaron algo, tiro libre intentado,
por 0.44, ese resultado que me da, le sumo los tiros de cancha, dobles y triples intentados, y le sumo las pérdidas. Ese es el valor de posesiones. Si le resto los rebotes ofensivos, me da el ritmo. Ese valor del ritmo es el que uso para calcular los porcentajes de pérdida, recupero y asistencias. El ratio de tiro libre es un valor de los que a mí más me llamó la atención. Dicen los creadores de esto que es simplemente una manera de expresar el número de veces que tu equipo va a la línea o un jugador individualmente. Cuántas veces envías al oponente a la línea y cuántas veces vas vos. Ese es el ratio de tiro libre, que te evalúa la asiduidad de un equipo o de un jugador de manera individual en la línea de tiro libre. Muy sencilla. Trato de traducir: porcentaje de ratio de tiro libre, FTA, tiros libres intentados, FGA, tiros de cancha intentados. Muy sencillo. Dicho de otras palabras, la cantidad de veces que fuimos a la línea dividido por la cantidad de intentos de tiros de cancha. Eso te da un valor 0, tanto, que lo multiplicas por 100 para que sigas la misma idea y te da el porcentaje del ratio de tiro libre. Ejemplo para hacerme entender esta parte. Y dejo de compartir. Así veo si alguien quiere decir algo. ¿Es bueno tener un ratio de tiro libre alto? Sí, por favor. Me pareció escuchar. Bueno. No, siga. Dale. Bueno. ¿Es bueno tener un ratio de tiro libre alto? Sí, es genial. ¿Quiénes son los jugadores que más van a la línea de tiro libre? Los jugadores que normalmente juegan más cerca del aro. Los internos. Los que juegan de espalda. Porque ahí generalmente viene el foul más rápido. Pero guarda con los perímetros. Que si hay un perímetro con destreza, con habilidad y con talento y no lo pueden parar, y el equipo rival llega rápido a los 4 fouls colectivos, vas muy seguido también a la línea después que te cortan con un foul, al estar acumulado. Entonces, ese es el ratio de tiro libre. Las veces que vamos a la línea es buenísimo, porque después muchos de los entrenadores decimos: hoy perdí porque erré 10 tiros libres. Sí, sucede. Entonces es importante conocer cuál es la asiduidad de mi equipo a la línea y por sobre todas las cosas, cuál es la frecuencia que va a la línea de tiro libre los equipos rivales. Y cuáles son los jugadores rivales que más veces van a la línea de tiro libre. Termino con este ejemplo. Hay un jugador en la Argentina, un interno muy desequilibrante, que se llama Martín Leiva. Es un jugador con su paso por la selección nacional, un jugador ganador en toda la extensión de la palabra, equipo que si no gana, está luchando el campeonato. Esa es la particularidad de Martín. Pero un jugador con un ratio de tiro libre muy alto, porque lo mandan muchas veces a la línea de tiro libre, pero con un porcentaje de efectividad muy bajo desde la línea de tiro libre. Entonces ahí viene la contradicción. Una cosa es el ratio de tiro libre, por eso estoy explicando para evitar malos entendidos. Una cosa es el ratio de tiro libre y la otra es la efectividad desde la línea de tiro libre. Por eso les traigo este ejemplo. Puede haber un jugador con un alto ratio de tiro libre y con bajo porcentaje de efectividad. Son dos cosas totalmente diferentes. Continúo. El EFG, que es el porcentaje efectivo de tiros de campo, este valor o esta estadística ajusta, por llamarlo de alguna manera, los goles de campo, dándole un valor extra, un punto más a los que tiran de 3 puntos. Ese es
porcentaje efectivo de tiros de campo. Este análisis de las avanzadas corrige el porcentaje que subestima a los tripleros y a los jugadores que normalmente tiran desde larga distancia, que por supuesto erran más que los que tiran cerca del aro. Y entonces sirve para diferenciar el acierto de los tiros de campos totales, intentando, reitero, darle el valor que merece al triple. Traté de dar una explicación que se entendiera lo que quería expresar. Esta fórmula nos relaciona, dicho de otra manera, hay una redundancia ahí en todo lo que dije, son diferentes formas de explicarla. Esta fórmula relaciona los tiros totales anotados, los triples anotados, los tiros totales intentados de 2 y de 3 puntos. Acá están intentados, una constante 0,5, tiros de 3 puntos intentados, tiros totales intentados, tiros de 3 puntos anotados, tiros totales. Hay algunas fórmulas, que ya lo voy a aclarar desde acá, que les permiten a ustedes hacer un análisis y una cuenta rápida. Hay otras que es más lento y al ser la fórmula más complicada, necesitas tener un calculador. Hay quienes, conozco a varios que lo han hecho, agarran todas estas fórmulas, las ponen en un Excel y ganan tiempo pasándole la información al Excel y automáticamente te da el resultado y no tienes que perder tiempo sacando cuenta una por una. Pero hay momentos en el banco, porque a mí me ha pasado y lo tengo como experiencia positiva, donde el entrenador de turno se ha dado cuenta que nos agarraron 3-4 rebotes en segunda opción de ellos, rebotes ofensivos, y ha mirado y dice, ¿qué porcentaje de rebotes ofensivos nos vienen tomando? No me está pidiendo que me tomaron 4, me está diciendo qué porcentaje, porque ese número le va a decirme a muchacho, nos tomaron en 2 minutos, o en 4 minutos, o en un medio cuarto, o en un cuarto, nos tomaron el 40% de los rebotes ofensivos en disputa. Es una locura. Entonces hay momentos que vos eso lo puedes calcular con una calculadora en el banco, con el mismo celular. Hay otras fórmulas como estas que vienen ahora, que ya te dice un número, que es una fórmula más complicada, que no digo que no se pueda hacer, pero existe un calculador que se los voy a pasar también cuando les pase este apunte, pero muchos, se los sugiero, toman estas fórmulas, las agregan en un Excel y solo con pasarle la información del BOScore van teniendo todo el número, porque mi intención hoy no es agotarlos. Déjenme dejar esto bien claro. Mi intención no es convertirlos a ustedes en matemáticos en lo absoluto, porque el tiempo no nos alcanza. Hay muchas cosas más importantes que hacer en un equipo que estar sacando cuenta todo el día. Mi intención hoy es que ustedes sepan interpretar las estadísticas avanzadas para cuando sus asistentes o la agarren de un lugar, de un programa, o cuando el Excel les tire el número final, sepan qué significa ese número. Esa es la intención. Me estoy tomando el cuidado de ir paso a paso para que puedan entender de dónde sale. Este es el caso de EFG o porcentaje efectivo de tiros de campo. Lanzamientos reales, shooting, que es el que yo creía que yo había inventado y nada que ver, porque lo hacía hace muchísimos años cuando tenía en cuenta las 3 distancias y resulta que ya estaba creado. A mí se me ocurrió sencillamente por casualidad. No fui el creador ni mucho menos. Este rubro toma en cuenta los dobles, los triples y los tiros libres.
para dar una idea global de cómo tira el jugador o tu equipo. Su objetivo es calcular con precisión el tiro de un jugador más que el porcentaje del jugador, porque está el porcentaje de simple, el porcentaje de 2 puntos, el porcentaje de 3, el porcentaje de tiros de cancha unido, y acá te analiza las 3 distancias para tener una idea global de cómo tira el jugador. Ahí está la fórmula, no los quiero agobiar. Los puntos que anotó dividido 2 por los tiros de cancha intentados por 0.44, que tiene que ver los tiros libres por los intentos de tiro libre. No los quiero agobiar con la fórmula, se las voy a mandar. Después ustedes van a investigar al respecto. Y el otro valor extremadamente alto, imaginen si yo pretendo que ustedes en el banco saquen esa operación que está ahí. Imposible, imposible. El USAS o el uso ofensivo o el porcentaje del uso ofensivo, debía habérselos puesto en castellano, pero no importa. Uso ofensivo es el volumen de las jugadas finalizadas por un jugador con un tiro de campo intentado, con un tiro libre intentado o con la pérdida del balón. Este valor se asocia a la influencia ofensiva de un jugador dentro de un equipo. Cuanto mayor sea el porcentaje de uso, más incidencia tiene ese jugador en la resolución de la jugada. El uso ofensivo es un análisis estadístico meramente individual. No le podemos calcular el uso ofensivo al equipo, porque este representa, como decía anteriormente, el volumen de posesiones o la cantidad de posesiones que consume, que utiliza, que usa, que gasta un jugador dentro de tu equipo. Si mi equipo tiene un... Imaginen el uso ofensivo de Curry. Y se las dejo picando. Vayan a su equipo y busquen a un jugador que tiene mucho protagonismo. Se sobreentiende que los entrenadores queremos ganar el partido y le damos la pelota al que sabemos que tiene más posibilidades de anotar. Por eso este índice descubre, por tanto, aquellos jugadores que más situación ofensiva acaparan. Lo estoy diciendo de otra manera, puse 3 formas diferentes, es lo los 3 mini párrafos dicen lo mismo. Descubre a todos esos jugadores que más situaciones ofensivas acaparan sobre el total, siempre considerando el nivel de finalización, no tanto de generar opciones para sus compañeros, sino de definirlas él. ¿Por qué? Porque una posesión se termina con un tiro de cancha, con un tiro libre, con una pérdida del balón. Mayoritariamente. No vamos a pensar acá de una falta técnica, un antideportivo, con la pelota viva y en juego. Entonces, el uso ofensivo significa la incidencia que tiene cada uno de los jugadores en la finalización de la jugada de su equipo. A mí siempre me viene a la mente este ejemplo, a ver si lo entienden mejor. Una vez tuve la suerte de estar en un equipo, por supuesto no voy a mencionar nombres de jugadores. Tuve la suerte de estar en un equipo donde el base titular era eminentemente anotador y el base suplente no tanto. Pero como los sistemas tácticos del equipo estaban diseñados, el base titular tenía un promedio entre 27, mínimo 25, máximo 28 minutos en el partido. Y el suplente lo que restaba. Cuando más jugaba 15. Normalmente su promedio estaba entre 10 y 12 minutos. Pero cuando entraba para cumplir la función de descansarlo al titular, él pedía los mismos sistemas que tenía el equipo para que ese base titular, que era considerado anotador, tiraba al aro. Y él también la quería tirar, porque capaz que quería demostrar que también podía. Pero su eficiencia, su resultado del valor de puntos por posesión no era bueno.
Entonces, ¿cómo hacer entender a un jugador que la tienes que tirar o que no la tienes que tirar? Hay que demostrarle numéricamente lo que es capaz de hacer. Entonces nos dio resultado sentarnos con este chico y decirle, mira, este es tu porcentaje de uso ofensivo, altísimo, y tu eficiencia está por acá, muy baja. Hubo partidos en que este jugador tuvo buen rendimiento ofensivo, su eficiencia fue aceptable, y cuando fuimos a ver cuántas posesiones había usado, había bajado ostensiblemente el porcentaje de uso ofensivo o había gastado menos pelotas, y fue el momento justo para hacerle entender, mirá, cuando menos tiraste al aro fuiste más efectivo. Entonces, este es uno de los valores que nos muestra esta posibilidad de esta estadística. Dean Oliver es otro de los grandes estudiosos de las estadísticas avanzadas y formuló, simplificó, redondeó los 4 factores. Con esto termino, chicos, y así los escucho y les muestro algunos ejemplos si es necesario. Reunió en los 4 factores que él cree que me sirven a mí para identificar la eficiencia de mi equipo: los tiros de cancha, las pérdidas, los rebotes ofensivos y los tiros libres. Y los enumeró en ese orden. Él dice que el 40% de la eficiencia del resultado de mi equipo está en los tiros de cancha, el 25% en las pérdidas, el 20% en los rebotes ofensivos, el 15% en los tiros libres. ¿Tenemos que estar de acuerdo con Oliver? No lo sé. Yo les pongo una idea. De lo que no tengo duda es que estos 4 factores son los más importantes para evaluar el rendimiento del equipo. Y si yo estoy en la parte de la defensa, también tengo que ir a ver cuál fue el porcentaje de tiro de cancha del rival cuando yo lo defendía. O también tengo que ir a ver cuántas pérdidas tuvo el rival de acuerdo a mi defensa, o los rebotes ofensivos que yo le gané al rival y viceversa, o el ratio de tiro libre mío, que es la asiduidad a la línea de tiro libre, y el ratio de tiro libre del rival, y con ello consigo los porcentajes de efectividad de los tiros libres. Esto se los quería dejar ahí abierto como algunos de los factores más importantes que te deberían llevar a obtener un resultado, una idea, un análisis, una conclusión, como ustedes lo quieran llamar. Hago una pequeña pausa. Pepe, bien. Decime. Bien, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero mejor de en la sala si hay alguien que puede hacer preguntas, si no las hago yo. Alguna. Claro, capaz que cuando vos dispares sirve realmente como disparador para que los chicos se animen. Bienvenido. Bueno, dale, te tiro. En verdad lo que me hablaste un poquito tu experiencia con Gabriel Picato y con Diego. Bueno, yo los conozco y sabemos que sobre todo Gabriel es un exigente y súper estricto en lo que es scouting, estadísticas avanzadas y todas esas cosas. ¿Cómo es la información que le transmite a los jugadores? Si todos estos números se los pasa o qué parte tanto de estos números les pasa a ellos, ¿no? Porque a veces también cuando le pasamos mucha información, vos sabés que es al revés. Nos echan al otro día si le pasamos todos los números a los jugadores. Claro. Sí, es un tema, esto es un tema, Pepe. Chicos, esto es un tema porque los jugadores no están adaptados. Todo lo que voy a decir con muchísimo respeto, por favor. Los jugadores primero no están adaptados. Eso es un tema. Cuesta adaptarse, porque lo del jugador es otra función. Ellos es jugar.
La nuestra como entrenadores es orientarlos. Y terminan siendo los jugadores, son los más importantes. Ellos. Nosotros nos reventamos la vida, estudiamos, nos quemamos las pestañas y solo atinamos a orientar qué hacer en cada momento. No les gusta a los jugadores que los agobies con números. Y mucho más si este número los viene a desnudar en una actuación. Mucho más. Entonces, sí, lo dijiste clarito cómo era más o menos la situación en ese cuerpo técnico, donde lo que yo hacía era un aporte al lado de Picato y de Badel, que los conozco, los considero como científicos del básquet más que entrenadores. Siempre había mucha información que transmitir. Como siempre usan los asistentes, hay momentos que tenés que dosificar la información. Hay momentos que cuando empiezas quieres darle toda la información para demostrar todo lo que hiciste y después te vas dando cuenta o te lo hace saber tu entrenador de turno que no necesita tanta información porque su cabeza tiene que estar en otras cosas más importantes. Entonces viene la parte más importante de uno, hacer el análisis e identificar esto realmente es lo importante. Y mucho más cuando todo ese número que hacía yo por un lado lo corroboraba por otro lado Diego mediante Synergy o mediante los videos. Entonces tratamos primero de transmitir la información entre nosotros, entre los dos asistentes, y tratar de dosificar la información al entrenador principal. Específicamente voy a tu pregunta, Picato, es de usar mucho números, pero capaz que no mucho el número individual, que eso muy generalmente lo analiza personalmente con el jugador, pero sí números globales en el post partido, en los análisis al otro día del partido y en las charlas previas, siempre tener una buena información de cualquier parámetro que te diga que este equipo juega de esta manera. A él creía mucho y trataba de convencer al jugador de esto. Nosotros llevamos estadísticas avanzadas en los entrenamientos y hoy puede parecer una locura. Nosotros en relación con el preparador físico y de acuerdo a los estímulos físicos que correspondieran ese día, el preparador físico nos decía, hoy tenemos no más de 30 posesiones. Cuando hablo de 30 posesiones en el entrenamiento, me estoy refiriendo al 5 contra 5 propiamente dicho, no a la otra parte. Entonces tratábamos de que esas 30 posesiones las minimizábamos a 20 si era posible, donde los dos equipos, el titular o el suplente o mezclado, como le quieras llamar, de los profesionales que más minutos jugaban, tenían el otro lado de la cancha un equipo juvenil o de la Liga de Desarrollo, y entonces había un momento en que descansaba y esa posesión solo se le contaba a los profesionales. Pero teníamos muy en cuenta esta situación de tener en cuenta las posesiones en el entrenamiento para que el entrenamiento sea lo más real posible. Me fui para otro lado, Pepe, pero la idea era esa, sí, usamos mucho número, pero también teníamos mucho cuidado de no agobiar al jugador y que el número que le diéramos realmente conscientemente el jugador lo entendiera o el equipo lo entendiera para qué podía ser o no útil. Porque si nosotros teníamos un rival que tenía el 50% de rebotes ofensivos, teníamos que tener en cuenta que ese equipo cargaba todas las veces y había que hacer algo para que no nos agarraran tanto el rebote. Bien, no, perfecto. Sí, me queda claro, más que nada era para contar un poquito. ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí Marcelo Proaño, abrile el micrófono que va a hacer una pregunta. Hacela por acá, Yoyo. Sí, puede abrir, puede deshabilitar. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Quería hacerte una consulta, Raúl. Muchísimas gracias por tu exponencia, muy buena. ¿De dónde sos, Marcelo? Yo soy de Ecuador, de aquí de Ecuador. Bien. Ecuatoriano. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú qué parámetros tomas para la elección de jugadores para el armado del equipo?
¿En qué parámetros te fijas más? Bien, bien. Es un tema interesantísimo al que tendríamos que darle, creo que me fijo en los mismos parámetros que se fijarían todos cuando van a armar un equipo. ¿Qué filosofía de juego tengo en primera instancia y qué jugadores necesito para intentar llevar adelante esa filosofía de juego? Hecho, eso sería el ideal, Marcelo, desde mi punto de vista, pero no siempre lo podemos cumplir, porque a veces llegas a un club donde ya te da un equipo con 5 jugadores y te toca elegir 3 o 4, con mucha suerte, incluso los suplentes, o a veces te haces caer un equipo que ya está armado. Entonces, el ideal sería ese, tener en claro mi filosofía de juego y en función de esa filosofía de juego tratar de buscar jugadores que yo pueda cumplir dicha filosofía. Hoy creo que en día este desarrollo que está teniendo las estadísticas avanzadas, yo diría que no solo es importantísimo para los entrenadores, tendrían que nuestra dirigencia o los que armen el equipo, y estoy dejando muy de lado si tienen o no conocimiento de básquet nuestros dirigentes, porque no es tema para charlarlo, y si empezamos a charlar de esto vamos a estar hasta mañana acá hablando. Entonces, dejando a un lado hasta dónde es el nivel de conocimiento basquetbolístico de nuestros dirigentes, tendrían que tener en cuenta los dirigentes que en definitiva son los que ponen el dinero para traer a tal o más cual jugador, tener en cuenta que no podemos seguir contratando jugadores por el nombre y apellido o por su rendimiento histórico, porque terminamos cometiendo errores y contratando jugadores donde ya vieron pasar su mejor performance en su vida deportiva y capaz que tiene un nombre y llegamos y no nos sirve. Entonces, encierro tu pregunta. Yo trataría de buscar jugadores de acuerdo a cómo quiero que mi equipo juegue. Hoy más que nunca me reafirmaría, no solo en los videos que vemos continuamente de lo que estoy buscando, sino ver las estadísticas avanzadas, porque no nos olvidemos que los representantes, los managers, cuando queremos contratar a un jugador que no conocemos, nos mandan el video de todas las cosas buenas que hace. Sí, Marcelo. Bien, o sea, mi pregunta va más relacionada en qué aspectos te apoyas en las estadísticas avanzadas. O sea, ¿cuál es no sé, puede ser el porcentaje de posesiones, el porcentaje de tiro efectivo? O sea, ¿en cuál de esos aspectos tú te apoyas para escoger ese jugador? Trataría de hacer un análisis general, Marcelo, y tenerlos todos delante de mi mesa y poder evaluar, porque en definitiva la cantidad de posesiones que va a jugar mi equipo no va a depender solamente del jugador que yo traiga, sino va a depender de qué ritmo yo le doy al juego para saber si mi equipo va a jugar rápido o va a jugar lento. Te voy a poner un ejemplo un poco más práctico. En la Argentina, en la Liga Nacional Argentina, hay un equipo que se llama Weber Bahía, que juega extremadamente rápido. Es el equipo que más posesiones usa en un partido. Y San Martín de Corrientes, que es el que dirige actualmente Diego Badel, es uno de los equipos que menos posesiones usa. De estar usando 90 y tantas posesiones por partido, Bahía, que es un equipo generalmente joven, donde corren y tiran, con un acercamiento bastante real, entre comillas, al juego de la NBA, y el otro equipo, un juego que corre, pero elige los momentos para correr, y de acuerdo a la situación de juego va al juego estacionado o al juego fijo, y tienen una diferencia sustancial en cuanto al total de posesiones. Los dos, antes de este párate, estaba entre los 7 de los 8 primeros equipos de la tabla de posesiones, así que no sería bueno decir porque tenga más o menos posesiones es mejor que el otro. Para no irme tanto de tu pregunta, y por eso quise hacer esa aclaración, que no sería tanto la posesión la que yo voy a buscar, porque si no, yo trataré de cuando contrato a mis jugadores, ese jugador juegue como yo quiero que juegue, de acuerdo a mi filosofía de juego, pero sí trataría de hacerle una radiografía a mi equipo
y voy a ver si puedo volver a comparar, a compartir pantalla para tratar de buscar un ejemplo más claro. A ver si se ve, por favor. Voy a abrir un poquito. Sí, correcto. Un poquito. A ver si se ve. No importa el detalle del numérico, yo voy a tratar de... Bueno, acá tienen una información numérica de la que normalmente se le entrega o se hace en un post partido. San Martín de Corrientes, Gimnasia de Esgrima de Comodoro Rivadavia, fecha número 23, Liga Nacional. Los puntos que hace cada equipo viniendo del banco. Los puntos que hace cada equipo en ataque rápido. ¿Se identifica mi cursor? Bien. Sí, abre tu micrófono, Pepe, por favor, así me orienta, hijo. Sí, sí, Los sí. puntos, gracias, pa. Los puntos que hacen cada equipo en las pérdidas, los puntos que hacen cada equipo en el área restrictiva, en la zona pintada, como le quieran llamar, y los puntos que hace cada equipo en segunda oportunidad. Después, este valor, por ejemplo, los puntos que hace tu equipo en segunda oportunidad, vos lo podés valorar o analizar después con el porcentaje de rebotes ofensivos. ¿Por qué no? Y cada una de ellas, la cantidad de puntos que hacen tras pérdidas cada equipo, lo puedes evaluar y poner los dos valores a la par con el porcentaje de pérdidas y así sucesivamente. Marcelo, pareciera como que me voy de la pregunta, pero no te preocupes que voy a caer en lo que me preguntaste. Acá otro, pero ya me sirve para capaz que aclarar algunas preguntas que pueden llegar a surgir. Acá están los dos equipos y este es el análisis comparativo que hago normalmente cuando termina el partido, las posesiones de uno y otro equipo, el ritmo. Recuerden que el ritmo es las posesiones menos rebotes ofensivos, los puntos que hizo cada equipo, la eficiencia, puntos por posesión. Les voy poniendo un ejemplo. San Martín de Corrientes hizo 76 puntos en 85,2 posesiones y su eficiencia fue de 0,88. Gimnasia hizo 89 puntos en 84,2 posesiones con una eficiencia de 1,05 superior. Ahí está el resultado de EFG. La comparación es sustancial porque en estos valores de estadísticas avanzadas 1, 2, 0,1, 0,2 ya empieza a ser significativo. Recuerden que el EFG se relacionaba cuando le damos un valor adicional al tiro de 3 puntos. Les vuelvo a decir esto para irles recordando las láminas anteriores. El TS es el tiro verdadero, la suma de las 3 distancias. Mira los valores ostensibles diferenciados entre uno y el otro en relación con el resultado del partido. Acá están la diferencia de los porcentajes de rebotes. No hubo muchas diferencias en uno y el otro, así que capaz que esto a mí me lleva a decir el partido no lo gané y no lo perdí en los rebotes porque están bastante parejos, pero capaz que anduvo por acá. Análisis que tendrán que hacer cada uno de ustedes con sus equipos. Mira el porcentaje de asistencia, muy significativo a favor del equipo que ganó, 18,3 el porcentaje de asistencia del equipo que ganó. Mira el porcentaje de pérdidas, siendo muy superior el equipo que perdió. Entonces capaz que acá San Martín, que tuvieron cantidad de posesiones similares, rebotes ofensivos y defensivos bastante parejos en cuanto a porcentaje, viene acá y dice, nosotros nos pasamos menos el balón y la perdimos más. No es lo mismo perder el 10,4% de 84,2 posesiones que perder el 17,5% de 85 posesiones. Lo mismo pueden hacer con los recuperos, lo mismo pueden hacer con el ratio de tiro libre. Recuerden que el ratio de tiro libre, disculpen que lo repita, pero no tienen por qué acordarse de todas las láminas, es la asiduidad de un jugador a la línea.
no estamos hablando de porcentaje de efectividad. Mi equipo puede tener 0.31 de asiduidad a la línea de tiro libre y tener un 60% de efectividad desde la línea. Y acá viene lo que me decías, Marcelo, de los jugadores individuales. Jugador X en 21,42 minutos hizo 11 puntos en 7,8 posesiones, que le da una eficiencia de 1.41. Cuando un jugador empieza a tener un equipo, una resultado de puntos por posesión superior a 1, ya empieza a ser aceptable e incluso bueno. Imagínate que la posibilidad de un jugador de hacer más puntos cuando tiene la pelota en la mano son 3, con un tiro de 3 puntos anotado es muy difícil. Este jugador que tuvo una eficiencia muy elevada en 21 minutos de juego, donde usó 11 puntos, y ese jugador tuvo 1.41 de eficiencia con 0.79 en la sumatoria de las 3 distancias, con 0.75 dándole un valor adicional al tiro de 3 puntos, y con un apenas 17% de uso ofensivo. Quiere decir que solo fue el 17% de las posesiones de su equipo que las terminó él. Quiere decir que su rendimiento fue alto. Y allá tienen diferentes jugadores. Quise poner ese como ejemplo. Bien, perfecto. Si le pude responder a Marcelo. Marcelo, discúlpame porque me hacen una pregunta y por ahí me voy a otro lugar, pero indirectamente caigo. Lo que pasa es que, bueno, él trabaja conmigo, con Sebastián, que también está ahí. Perdón. Y nada, entonces como estamos en el proceso de armado de equipo, estamos a full, bueno, Sebastián y él están a full con el tema este. Y perfecto. Entonces creo que estamos haciendo una sí, yo diría que tendríamos que hacer una radiografía de todos los números del jugador y empezar a darle un valor, más que un valor numérico, darle un análisis valorativo de qué me dice ese número de acuerdo a lo que ya vi en el video y de acuerdo a mi experiencia de cómo funciona cada uno de los jugadores en la cancha y por la cual lo estoy contratando. Sí, claro que lo primero, como vos dijiste, lo primero que se busca es la característica de juego que encaje en la filosofía del equipo que uno tiene y en la característica de liga. La liga mexicana es muy diferente a la liga argentina, entonces se buscan más jugadores que jueguen más posesiones, porque hay muchas más posesiones que capaz que hay en la liga argentina. En la liga argentina se juega un juego un poquito más desarrollado, un poco bastante más, ¿no? Y eso creo, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguno en la sala? Orteguita. Sí, bueno, primero felicitar al profesor, buena exponencia, gracias por estar con nosotros. La pregunta, profe, sería, ¿cuál usted nos recomendaría o qué métodos para los entrenadores que trabajamos en normativas y por ahí no tenemos ese staff de 2, 3 personas que nos puedan trabajar en este tema de las estadísticas? ¿Qué software o método o forma nos recomendaría para aquellos todólogos, ¿no? Que abrimos la puerta del coliseo, cargamos los balones, entrenamos, dirigimos y todo eso, para poder hacerlo? Limpiamos la cancha, arreglamos la red. Directo a los jugadores. Exactamente todo. Conseguimos los presupuestos, manejamos el bus, bueno. Nos peleamos con los dirigentes y con los padres, todo lo hacemos. Y los árbitros ahí la cereza del pastel. Bueno. Sí, entonces, ¿qué nos recomendaría o un consejo más claro? No, yo diría, como dice del inicio, empecé diciendo, yo siempre fui un amante del número, sin ser tan bueno en matemáticas, siempre fui un amante del número para buscarle un porqué al número y traté de ir haciendo siempre lo que me daba. Si los que no trabajaron nunca con estadísticas avanzadas salen de estas charlas queriendo hacer todo lo que yo les dije, no va a ser tan fácil, les va a costar. Y estoy diciendo lo que ya dije, voy a reiterar en esto. Yo debo estar analizando apenas un mínimo % de las cosas que nos hablan hoy de estadística avanzada. Y los que han tenido acceso a ella sabrán que esto es apenas. Por eso yo cuando hablábamos con Patricio, a dónde íbamos a encarar esta charla,
diríamos, vamos a bajar lo más que podamos, porque todos empezamos por acá, primera instancia, y porque si yo me paro acá a decirle que me meto en Synergy y aprieto una tecla y me sale las veces que determinado jugador juega el pick and roll por la derecha, juega por la izquierda, o pasa la pelota, o descarga el rol, usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo obtengo yo esos números? Es muy difícil, porque necesitamos 15 personas en función mía. Acá estoy tratando de transmitirle lo importante que es que nosotros como preparadores o como entrenadores formativos tratemos de saber en qué consiste para ver de qué manera algún número a mí me dice cuál es la influencia que tiene. Hay un caso muy llamativo en la Argentina y es el pibe de Mar del Plata. Ayúdame, Pepe, Sustovic, ¿puede ser? ¿Cómo? Sustovic, el pibe de Mar del Plata que fue famoso porque metió 70 puntos en un partido y ahora anda por... Bueno, había que ver realmente cuando le hacemos las avanzadas a ese pibe, cómo es su TS, cómo es la relación de las tres distancias en cuanto a la cantidad de tiros intentados. Porque es muy común que en el mini básquet, en U13 y hasta en U15, normalmente él tenga la pelota en la mano el pibe que mejor lo hace. Porque desgraciadamente somos entrenadores y detrás de nosotros hay tanta gente y dependemos tanto del campeonismo. Yo digo que el campeonismo es una enfermedad incurable que tenemos los entrenadores. Queremos ganar a toda costa porque si no nos ganan nos echan. Y la única forma que tenemos de demostrar que sabemos básquet es ganando. Y a lo que nos están mirando, por ahí no tienen ni idea de la forma en que uno trabaja o el tiempo que uno le dedica y vamos a ganar a toda costa. Habría que ver ese pibe de categorías inferiores que tiene la pelota mucho tiempo y que los entrenadores a veces cometimos la opción de mandarlos a los corners, a los otros 4 y él jugarse todas las veces 1 contra 1, a ver realmente cuáles son sus porcentajes de eficiencia en cuanto a posesiones y puntos anotados. Había que ver realmente y comparar el uso ofensivo, que reitero para recordar que es la finalización de la jugada de cada uno de los jugadores y compararlo, porque eso te lo da la estadística común. Capaz que estamos dirigiendo una liga donde no me saca una estadística en una computadora, un box score, pero normalmente la podemos llevar manual en algunos de estos números. Lo que te quiero decir es que creo que las estadísticas avanzadas no tendrían que limitarse solamente para un nivel profesional. Y si quieres, si me permites, te voy a poner un ejemplo de esto, de lo que te estoy diciendo. Muchos números, pero ahora voy a decir qué significan. El año pasado, yo tuve la oportunidad de asistir al campeonato argentino U13 que se jugó en la provincia de San Luis con un total de 20 federaciones. Ahí están las 20 federaciones que participaron en el torneo. Están por orden alfabético. No están de campeón a menor. Cada equipo en 5 o 6 días que duró el torneo jugó 5 los que terminaron en la clasificatoria, 6 partidos los que tuvieron un cruce, un poco más. Y me di a la tarea de hacerles este tipo de análisis de estadísticas avanzadas. Por supuesto, yo a todos los equipos y después con algunos compartí con la Confederación Argentina que hizo un trabajo y después le pasó a todos y lo publicó. Pero mi análisis no partía de saber la estadística avanzada del equipo. Mi análisis partía porque era el segundo año que se usaba el cambio de reglamento para la U13. Y no tienen por qué ustedes saber de qué estoy hablando, pero seguro Pepe sí. La U13 en Argentina actualmente no solo que no se permite la defensa zonal, sino que no se permite jugar el pick and roll, no se permite jugar mano en mano, no se permite hacer atrapes defensivos, entre otras limitaciones, con un objetivo bien estudiado para tratar de incentivar el desarrollo individual del jugador.
Entonces yo había notado ya en el campeonato anterior, que había sido en el 2018, que fue la primera vez que se aplicaron estas reglas, que el rendimiento ofensivo de los equipos había aumentado a raíz del cambio de reglas. Pero lo tenía como una hipótesis teórica y yo tenía la necesidad de yo mismo autodemostrarme esto que yo pensaba. Después lo pude compartir y bueno, resultó entendible. Por eso traté de tomar todos estos datos que ustedes ven acá de cada uno de los equipos, todos los puntos, intentado, anotado, dobles, triples, tiro libre, recupero, rebote, etcétera, etcétera. Y después acá ya saqué los equipos para que no se vea quién era mejor o peor. Les hice estadísticas avanzadas a cada uno de los 20 equipos participantes en el campeonato argentino U13. Los equipos que más posesiones jugaron 92,8. Había otro equipo que jugó con muy pocas posesiones. Acá están la eficiencia, el ritmo, los porcentajes de recupero, de pérdida. Estos son datos de estadísticas avanzadas. FG, TS, el ratio de tiro libre, etcétera, etcétera. Después me voy de ahí. ¿Qué resultados obtuve? Que no se los traje en una filmina para no agobiarlo. El campeonato argentino de selecciones U13, año 2020, perdón, año 2019, la temporada pasada, comparado con el 2017, que fue el último que se usó la regla anterior, el promedio de puntos anotados de los equipos aumentó en un 15,4 como promedio. Los equipos en este campeonato argentino del que te estoy hablando anotaron los 20 equipos 70,5 puntos de promedio. Los 20 equipos antes del cambio de reglamento anotaban 50 y tanto. La eficiencia, puntos por posesión, aumentó considerablemente. Y fíjate que te estoy hablando de casi un 20 como promedio, y estoy teniendo en cuenta los 20 equipos participantes cuando sabemos que los primeros del 1 al 8 en la tabla de posiciones son más efectivos que el último. Cuando me di a la tarea de hacerle estos mismos valores a los 6 equipos, aumentaron mucho más. Entonces esto fue para mí una forma, demostré dos cosas. Una es la hipótesis que yo tenía de que el cambio de reglamento de U13 había contribuido considerablemente a la eficiencia de los equipos de esa categoría. Y ahora vos me preguntarías, pero estos números, no, los chicos, los jugadores no se enteraron de estos números. No podíamos ir a hablarle al pibe de que tenía tantos puntos por post. No, imposible. Pero sí pudimos demostrar, evaluarlo con los árbitros, reafirmar que era positivo el cambio de reglamento para el desarrollo del básquet en edades tempranas, demostrar que no podíamos seguir jugando en U13 con cuerno, puñal, pulgar, flex, en fin, y lo que fuese, todo lo que jugamos en categorías superiores, que a veces llegamos a la cancha y nuestros equipos de formativas U13, U15 tenían 10 sistemas ofensivos y no te hacían bien ninguno. Trataban de cumplir con el entrenador. Y cuando las papas queman, como digo yo, que tenemos la necesidad de anotar, terminamos jugando el que tiene que jugar. Y al no usar más pick and roll y jugar 4 abiertos o 5 abiertos o 4 abiertos y un interno que no podía venir a jugar cortina al balón, un interno que él tenía permitido sí hacer cortinas indirectas. Y notamos, a diferencia de años anteriores, que los entrenadores ya usaban cortinas indirectas, y ese pibe que tenía mejor posibilidades de anotar, porque estoy hablando de 13 años, que no es tan fácil encontrar chicos con eficiencia, pero los había, que salían de cortinas indirectas, le ponías al grande en el vértice de tiro libre a un costado y salía con una cortina vertical. ¿Me van siguiendo? Con una cortina vertical recibía, se detenía, tiraba o iba para adentro porque su jugador
le intentaba hacer seguidor y quedaba enganchado en la cortina. Por ejemplo, se me están ocurriendo algunos ejemplos. Y esos jugadores individuales que tiraban más que otros tenían la pelota más tiempo en la mano para esa finalización, y entonces realmente aumentaba el uso ofensivo del jugador que tenía que terminar jugando en tu equipo. Y era U13. Y no había sistemas tan violentos como jugamos hoy en Liga Nacional o internacionalmente. Sencillamente, 4 abiertos, un interno, 4 esquinas. Yo empujaba la pelota para arriba del que estaba a 45 grados. El que estaba en el córner cortaba hacia la otra esquina. El que estaba a 45 grados se iba al córner que dejó libre. Y el que estaba en el córner que del lado contrario aprovechaba una cortina vertical para venir al eje, recibir, tomar un tiro o ir para adentro. Algo tan sencillo como ese, que terminaba siendo un passing game, un pasar y cortar, con una finalización lógica de un sistema táctico que realmente me llevaba a una eficiencia como equipo. Bueno, para esto me sirvió la estadística avanzada en una edad temprana. Te termino con otro ejemplo rápido, porque me hablas un tema y después si no me mandan a callar, les va a costar hacerme callar. Pero bueno, Pepe, tenés la libertad, por favor, cuando no de más, hasta acá llegamos, Raúl. Yo soy el coordinador de las selecciones formativas de la Federación Formoseña de Básquet. Y tratamos siempre tener un número más. Buscar un número más, pero no para agobiar al pibe con información, sencillamente para nosotros tener una evaluación de qué hace cada uno de los jugadores y poder realmente tomar una decisión acertada. Después el pibe con una edad superior, si vos lo convencés, el tipo le va a dar importancia. No lo agobies con números. Dale sencillamente lo que vos creas que a él le sirva para crecer como jugador. No sé si... noches. Disculpe que le interrumpa. Marco Narváez de la ciudad de Quito, Ecuador, le saluda. Hola Marco, un gusto. Te escucho. Bueno, sin el ánimo de desviarnos del tema y felicitándole a Patricio por la iniciativa, a usted también por su tiempo y a todos los compañeros que somos formadores y entrenadores. Yo me he perfilado en la formación y en realidad qué bueno conversar con una persona que se dedica a eso. Primer punto, mi primera pregunta es cómo ustedes norman para el malsano tránsito de jugadores a esas edades. No sé si sucede en su país. ¿Para qué? Perdón, no te escuché la pregunta. El mal tránsito de los jugadores. Sí. Es decir, supongamos, si usted tiene el mejor jugador de su provincia de San Luis y se los llevan a Buenos Aires porque es capital, porque tiene una estructura económica. No sé si suceda eso. Lamentablemente en nuestro país sucede. Y yo soy muy creyente que la masificación es uno de los puntos de partida para que un país en su momento y un entrenador tenga más material humano en donde escoger. Entonces, no sé, de pronto una sugerencia. Obviamente que esta parte va por el lineamiento de los entrenadores, de su ética o cosa por el estilo, pero lamentablemente hay ese manoseo, hay ese tránsito malsano de los jugadores y lamentablemente son cómplices padres de familia, entrenadores, dirigentes, que justamente por lo que usted dijo, el triunfalismo es lo que nos aboca a esa situación. Me gustaría saber qué es lo que hacen ustedes, si se refugian en el reglamento para evitar esas cosas o simplemente se puede recurrir a la ética de los entrenadores. Gracias de antemano, profe, y un gusto. Gracias, Marco, a vos. Marco, muy interesante tu tema, extremadamente interesante. Creo que lo que contaste pasa en todos los lugares, a todos los niveles, unas veces más, otras veces menos. Acá yo te voy a decir solamente porque si vamos a hablar de normativa, nos regimos en la Argentina por lo que dice el reglamento CAC y el reglamento de pases, que los chicos pueden ser transferidos de un club a otro, ya sea por un pase temporario o un pase definitivo. Eso lo dice el reglamento.
y las asociaciones que son parte de las federaciones y las federaciones de cada provincia que son parte de la Confederación Argentina son los encargados de controlar y regir esa manipulación en el mejor sentido de la palabra. Me encantó tu término de manoseo, pero no me estoy refiriendo al manoseo, estoy viendo la manipulación del jugador de un equipo a otro de acuerdo a sus posibilidades. Mi criterio personal es el siguiente, Marco. Yo trabajo porque he estado en los dos lados de la balanza. He tenido la oportunidad de estar en el club chico, donde he sufrido mucho que me lleven al mejor jugador a un club grande. Y he tenido la oportunidad de estar en el club grande que ha ido a buscar al jugador bueno del club chico. Entonces, mi punto de vista es el siguiente, que sea lo mejor para el pibe, que sea lo mejor para el jugador, porque yo lo quiero para que me haga ganar, sin duda, para que me haga ganar el partido, para que mi equipo sea mejor, para que los dirigentes crean en mí, para que no me echen mañana porque no gano, etcétera, etcétera. Pero si no tengo un futuro mejor que darle a ese jugador y se va, imagínate que estoy dirigiendo en un club donde no tiene otra perspectiva que jugar hasta U19 porque vive en un pueblo del interior o una ciudad del interior donde no tiene universidad y los chicos se tienen que ir a estudiar a una ciudad grande, lo voy a dejar ahí. El padre no lo va a permitir si quiere que el chico se supere. Hoy los equipos de Liga Nacional, los 20 equipos de Liga Nacional, me imagino que lo sabrán, tienen una liga que se llama la Liga de Desarrollo, que es sub-23, donde los chicos pueden jugar entre 15 y 23 años en ese equipo. Imagínate que un pibe de un lugar donde no existe equipo de Liga Nacional sea reclutado o contratado por un equipo de Liga Nacional donde él va a tener la posibilidad no solo de tener minutos en la Liga Nacional en todo el país, sino de mostrarse y de compartir el día a día, e incluso algunos de ellos, muchos de los que tienen mejor resultado, entrenan con los mayores. Entonces mi visión es esta. Me ha pasado de las dos partes, Marco, y lo hemos sufrido, y parece que nos queremos morir, y parece que aquel no fue justo conmigo porque sabe que es mi mejor jugador y me lo quiere llevar. Bueno, si me pasa estando en mi equipo del pueblo y se me va al otro equipo del pueblo con las mismas características que el mío, ahí me empiezo a revisar porque lo estoy perdiendo. Ya me analizo yo, no al que se lo quiere llevar. Pero si el pibe se va a un club donde va a tener una mejor posibilidad de crecimiento, te estoy poniendo ejemplos de la Argentina, por favor, no conozco la realidad de ustedes. Si se va a un equipo donde va a tener más futuro, donde va a tener un preparador físico destinado a él, donde va a tener un nutricionista que lo guíe, un psicólogo deportivo, varios asistentes, un entrenador que lo hace de la preparación individual desde el punto de vista de los fundamentos, pues bienvenido sea el crecimiento. Y después, aunque no soy de los que comparte que a este determinado jugador yo lo hice, porque los jugadores no lo hace nadie en específico, pasan por diferentes entrenadores a lo largo de su carrera deportiva y ellos le ponen muchísimo empeño, porque no es lo mismo formarlo a Campazzo que formar a otro jugador que no llegó. Yo creo que Campazzo podía llegar a los planes estelares que llegó teniendo el entrenador que haya tenido, y no estoy menospreciando a los entrenadores que pasaron por Campazzo, al contrario, pero totalmente al contrario, pero a ese tipo de jugador hubiera llegado a donde él quiso por la mentalidad y por el desarrollo y por el empeño y por la dedicación y por el talento, sin lugar a duda. Bien. Le voy a dar la palabra a Patricio, pero bueno, antes yo me voy a despedir. Raúl, te agradezco mucho, la verdad que muy claro nos da un pie como para comenzar a trabajar en eso. Ahora sé que es algo que está de moda, y si está de moda es porque sirve, ¿no? No solamente por la moda, porque al manejar esos programas sí me he dado cuenta que sirve mucho. Así que le doy la palabra a Pato, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Pepe, muy amable. Nos hablamos.
Bien, Raúl, te agradezco realmente las mismas palabras del profe Pidal. Realmente es un punto de partida para continuar. Considero que cada vez es más científico y más estadístico el básquetbol, a lo menos hablando de alto rendimiento. Como siempre, Raúl, nuevamente agradecido. Las puertas están abiertas. Algún momento te hemos de seguir molestando y nuevamente, ¿no? A toda la comunidad también gracias por compartir esta charla muy significativa y será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, Raúl, y gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, Patricio, por la oportunidad. Realmente me sentí muy bien. Aquí hay dos cosas que quiero que queden claras. Una es que el análisis de las avanzadas, lo voy a repetir una vez más, porque creo que es lo más importante de lo que he dicho hoy. El análisis de las avanzadas lo tiene que hacer cada uno de ustedes de acuerdo a lo que puedan incorporar en cuanto al conocimiento, y después que tengan ese conocimiento, identificar qué realmente me es útil para mi equipo o para mis jugadores. Eso creo que es lo más importante que quiero dejar claro como resumen de la charla. Y por otra parte, para finalizar, nosotros somos parte de ATEBICH, que es la Asociación de Entrenadores del Interior del Chaco. Ya estuvimos hablando con Carlos Gorosito, se los transmitimos a ustedes. Nuestra plena disposición de establecer algún convenio de trabajo donde podamos de ambas partes ayudarnos en este tema tan valioso que es la superación. Así que para esta flamante Asociación de Entrenadores de Ecuador, ATEBICH está a su disposición, y en cualquier momento también los vamos a molestar a ustedes para que trabajen con nosotros desde allá. Está con nosotros acompañándole el señor Tuli Aranda, que es uno de los miembros de la comisión directiva, que ya está ahí, está saludando con la mano, está tomando datos de lo que me estoy atreviendo a decir. Así que abiertas las puertas para el intercambio y que sea por el bien de todos nosotros los entrenadores. Muchas gracias.